Baja fue embajador argentino en China, es autor justamente de un libro que acaba de salir que se llama Atento al Camino, sobre su experiencia en China. Entonces dijimos, ¿sabe qué? Lo vamos a traer y le vamos a preguntar todas las barbaridades que uno quiso saber siempre sobre China, pero temía preguntar. Sabino, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias Rolando y a todo el equipo por invitarme a este programa. ¿Qué hay detrás de esta pelea mega que está haciendo temblar al mundo? Bueno, primero comparto lo que decís. Acá el dato novedoso, porque yo creo que China, con este concepto de paciencia estratégica, es todo lo contrario. O sea, no ha decidido nunca escalar los conflictos en la historia de todo su desarrollo político, y ahora lo está escalando, ¿no? Habría que ahora vamos. O sea, ahí vos ves un cambio. Claramente. Acuérdense la primera guerra comercial, llamada guerra comercial de Trump, que yo creo que tenía de trasfondo, o los analistas también coinciden, que era detener el gran avance tecnológico que estaba logrando China. El 5G en aquel momento. En telecomunicaciones, incluso en semiconductores, incluso en varias ramas tecnológicas, y Estados Unidos, con un análisis inteligente de su intelectual, dijo, hay que frenar a China. Bueno, ahí te freno yo y te digo, vos que estuviste allá, una cosa que lo que nosotros podemos ver, leer, que te cuentan. Vos que estuviste allá como Marco Polo, como los viajeros que iban a China. No, y te aviso que recorrí casi todas las provincias. Eso te iba a decir. Uno de los embajadores que más provincias recorrí. Tal el avance tecnológico, es verdad, como van algunos que vienen y te dicen, mirá, te deja boquiabierto. Huawei tiene una ciudad entera de ingenieros. Bueno, el primer impacto para mí es que, fíjate, yo pensé que iba a haber el gran avance vinculado a las tecnologías de las comunicaciones. Muchos analistas hablaban de la cuarta revolución industrial, por lo que era la Internet de las cosas, la automatización de todo el sistema de producción, y yo me encontré con un mundo mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a ver y a charlar con las tecnológicas, ya estaban en una discusión plena vinculada al uso de la inteligencia artificial en los sistemas productivos. Acuérdense cuando Adam Smith decía esto de la riqueza de las naciones no está en la capacidad de acumular, sino de producir. Yo le agregaría en ahora los sistemas de producción, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas, los modos de producción? Hoy están en esos modos de producción la capacidad. Realmente están a la. Bueno, te pongo algunos ejemplos. Cuando yo hablaba con los grandes tecnologías como Huawei o ZTE en términos de telecomunicaciones, ellos me decían, nosotros ahora no estamos discutiendo fierros tecnológicos. Ya tenemos el 6G, ya tenemos el 7G. Estamos discutiendo problemas morales bioéticos. Digo, ¿cómo es eso? Y estamos discutiendo hasta dónde le cedemos decisión al algoritmo. O sea, ya estaban en un nivel tipo Minority Report. Además, empezaría a tener problemas de trabajo si todo lo hacen las máquinas y ellos avanzan tanto. ¿Qué hacen con la gente? Hay que ver, ellos conviven con los dos sistemas, ¿no? Ellos tienen un esquema de pleno empleo, como vos decís, están avanzando en algo que acá se conoce poco, que es una especie, ya están discutiendo el tema del salario de ingreso universal, o sea, están en tema, y claro, lo está discutiendo todo el mundo que va hacia un esquema de desarrollo, se va a llevar con este esquema laboral, sin duda. Pero bueno, volvemos al tema de tecnológico. Yo me encontré con que ya tienen inteligencia artificial en algunos directorios, en tomas de decisiones. No, o sea, por eso es un nivel de ciencia ficción. Imagínate ser un nuevo directorio, ¿qué dice la inteligencia artificial? Callate, tarado. Pero de hecho, fíjate lo que está pasando. Hoy China produce el 33% de los autos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Produce más 33%, produce más que Europa, que Estados Unidos, que Corea del Sur y Japón, todos juntos. Este es el gran impacto. O sea, y de ese 33%, el 40% son autos eléctricos. O sea, lidera la electromovilidad. Fíjense, Tesla. ¿Qué porcentaje es eléctrico? 40%. O sea, está liderando la electromovilidad. Tratando de corregir el despelote ecológico que tienen, que han tenido. Sí, eso ya lo están. De nuevo, los grandes países de desarrollo fueron los que más contaminados, incluso China, y ahora están en un trabajo muy fuerte. De hecho, de nuevo, China se pone como metas de largo plazo. Se puso el año 2060. Dicen que Beijing, que era una ciudad hipercontaminada, bajó la contaminación. Era una polución terrible. Sí, yo que viajaba bastante seguido, los últimos 4 años que estuve, pero parece, hicieron un esquema de planificación de infraestructura, relocalizaron toda la parte industrial y, de nuevo, son los líderes en esquema de las energías renovables. Paneles fotovoltaicos, autos eléctricos. Tienen ciudades que el 90% son autos eléctricos. Y esa presencia de autos eléctricos se siente en las calles, debe bajar, por ejemplo, el ruido. Bueno, eso a mí, la primera deconstrucción que tuve cuando volví a vivir a Argentina es el quilombo ruido. Que son las calles. Es el ruido, porque la verdad que, o sea, están prohibidas las motos a combustión en Chile, hace bastante años. Claro, mirá. Obviamente. Digo, entonces vos tenés, que es medio peligroso, porque tenés... No escuchás nada, claro. No escuchás nada, de hecho ahora le están poniendo sonido. Es como los monopatines. Exactamente, entonces tenés, de hecho hay ciudades donde el 90% ya es todo eléctrico, o sea, buses eléctricos. ¿Y autos cada cuánta las familias?
¿Autos hay cada cuánta familia de chinos tienen un auto? No, es un dato muy interesante que planteaste porque todavía el esquema de la vivienda es algo caro. Acuérdense de las crisis que tuvieron con Evergrande, que le están corrigiendo fuertemente, pero el tema del ascenso a ellos, de los núcleos familiares, es el auto. Entonces a veces no tienen casa, pero tienen 2 o 3 autos, y autos digamos, el recambio de los autos. El otro día, este verano, fui a Uruguay por un viaje de un día. BYD, te encontraste con mucho. Me mostraron un auto eléctrico chino. Y dije, bueno, será medio berreta. Una cosa, boludo. Bueno, pero fíjate lo que pasó te dejaba la boca abierta. Con la industria automotriz. Vos ves las ediciones anteriores. Dice la marca, ¿no? Probablemente sea BYD. Vos ves que es el que Tesla lo más le pidió a Biden y le concedió arancel del 100%. Porque si no le rompe el Tesla. Pero es lo que esto es muy divertido, porque hay una entrevista que circuló en el gobierno chino de donde está Elon Musk siendo entrevistado por una periodista china hace 6 años. Y le pregunta por BYD. Y Elon Musk no para de reírse. Dice, ¿pero usted vio esas porquerías? Así le dice, esos autos. 6 años después le pide por favor a Biden que le arancele al 100% porque va a destruir. Les quiero decir que además Elon Musk tiene varias fábricas, una de sus principales fábricas en Shanghai y en uno de los países donde más vende, porque está pasando esto. O sea, Trump quiere solucionar con una planilla de Excel algo que se le fue de las manos. Claro. En la primera presidencia, Trump, acordate que dice, bueno, empieza con un esquema arancelario, le dice a las empresas, vuélvanse. Les habla con el corazón, las empresas les responden con el bolsillo diciéndole, che, pará, yo ahora tengo 400 millones de sectores medios en China, donde más vendo iPhone. El celular más vendido, el lugar donde más se vendía. Eso te lo escuché decir. La clase media consumidora china es o va camino de ser. No, es el doble que Estados Unidos, 400 millones de sectores medios. Y se va a duplicar en 10 años, se van a hacer 800. O sea, es un mercado mucho más atractivo que Estados Unidos. Tim Cook diría, no, volvamos a Estados Unidos, donde a los liberales les rompe el esquema porque, digamos, acá hay una discusión. Cuando te dicen hay dumping, yo creo que los chinos llegaron a esto por eficiencia, más que por. Esto es muy interesante porque financian. ¿Sabes lo que está pasando? Volkswagen, Alemania, le está haciendo juicios por dumping a Volkswagen China. Así lo que te digo, la filial desde Alemania le hace. Acuérdense que Mercedes, Volkswagen están cerrando precisamente. ¿Qué pasó acá? Los que hacen grande a China, en principio, son Estados Unidos y centralmente Alemania. Claro. Porque China, está bien, en su momento era mano de obra barata, un esquema de maquila, pero ¿qué condiciones le ponía China? Bueno, perfecto. Acá vas a tener muchas excepciones en positiva, porque las zonas económicas especiales. Deng Xiaoping hizo una gran reforma económica y gracias a eso consiguió muchísimos capitales. Y el segundo, lo que le pedía a China era transferir mi tecnología y asociate con empresas locales. 40 años después, es lo que te cuento. Claro, las empresas locales dicen, vení, si querés, ahora te dejo asociarte conmigo. Hace esto Estados Unidos, en el momento que había maridaje, ¿no?, entre Estados Unidos y Europa, Europa replica y le pone el 100% de aranceles. Entonces, pero volvemos a la foto de cómo. China ahora inicialmente esto pasó con los japoneses. Cuando ellos le dieron apoyo a Japón, los japoneses crecieron como locos y le lograban productos más baratos y eficientes a los propios chinos. Ahora pasa con China. Fíjense estos datos, que en la semana previa a esta escalada arancelaria ya planetaria, porque la primera edición era más enfocada a China, que de nuevo, ¿qué creo yo que tiene de fondo esta batalla? Creo que vos lo has contado, el tema monetario. O sea, el eclipse del patrón. A ver, acá hay varios eclipses de Estados Unidos. El comercial está clarísimo. El tecnológico, yo creo que si no quedó claro con DeepSeek, ¿no? O sea, está Trump anunciando el Stargate de inteligencia artificial y aparece una empresa de Liang Wanfen de 39 años que con una herramienta mejor y gratis que desbanca OpenAI. Lo dejó culo al norte. Bueno, entonces queda claro, lo que queda claro, esto que estoy hablando yo de la aplicabilidad de la inteligencia artificial. Contá lo de las transferencias del yuan digital. Bueno, entonces, para mí la madre de las batallas, o sea, después de este declive comercial, declive tecnológico, declive logístico, por eso Trump habla de Groenlandia, del plan de Canadá, declive incluso yo me atrevería a decir militar, ¿no? Porque la guerra de Rusia contra Ucrania fue contra la OTAN en algún punto. Y el último declive, que es la madre de las batallas, que es el monetario. China, ya en la crisis del 2008 de Lehman Brothers, empezó a decir, che, acá hay un descalabro financiero, y una de las primeras medidas fue aplicar una política que se llamaba economía dual, más centrado en su mercado interno. Entonces, ahora tenemos un gran mercado interno, vamos a enfocarnos más en esto como espalda. Y ahí empieza todo este proceso. Y prohíbe, la primera medida, es todas las monedas digitales. Fíjense que estos días cayeron mucho las monedas digitales. Bitcoin, sí, que decían que iba a ser reserva de valor. Bueno, ahora. Fíjate que Trump empezó una campaña muy fuerte. ¿Qué pasó? China ahí agarra y dice, bueno, listo, prohíbo todo esto y voy a habilitar solo
la moneda propia bancada en mi banco que central. Encima tiene respaldo eso. Bueno, por eso. Entonces, ¿qué hizo? Primero lo consolidó el mercado interno, y el dato muy fuerte de que el 2020 ya oficializa este yuan digital y lo empieza a usar casi de manera obligada para todas las transacciones transfronterizas. Acuérdense que China está muy vinculada con lo que es ASEAN, la comunidad de las naciones del sudeste asiático. Hizo este acuerdo de comercial de integración, el acuerdo de libre comercio más grande de la humanidad, el RCEP, donde incluye no solo el ASEAN, sino que incluye India, incluye Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, transformándose el acuerdo económico de libre comercio. Claro, pero después tiene el proyecto para África también. No, claro, eso tiene un trabajo muy bueno con lo que es la Asociación de Naciones de África. De nuevo, China se fue consolidando muy fuerte en la región. En este esquema de declive, de repliegue de Estados Unidos, el que toma posición, por supuesto, China, Naciones Unidas. Entonces, fíjate que se da esta paradoja. O sea, incluso ahora con lo del FMI, muchos analistas de atrás decían Estados Unidos se va a retirar del FMI, del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, de la OTAN. O sea, todo ese repliegue lo fue armando. Por eso, repito, la espalda ahora de China es distinta a la primer esquema arancelario. Pero volvamos al esquema de la moneda. Entonces, usa el esquema de transacciones transfronterizas. ¿Qué es el yuan digital? Y acá voy a volver de nuevo al conflicto, a la guerra de Rusia con Ucrania. Porque cuando aparece esta guerra, acuérdense que Estados Unidos empieza a hacer sanciones y Europa también bloquea muy bancarios, interbancarios, y bloquea a Rusia con este código SWIFT, que es el código que se usa para transferencias bancarias. Y ahí todos los países emergentes entran en alerta. Y dice, che, pará, si usan este esquema técnico como un arma de guerra, lo pueden usar con nosotros. Y los BRICS empiezan a discutir muy fuerte. La cumbre de Johannesburgo del 2023 en Sudáfrica, se tratan dos cosas importantes. La ampliación de los BRICS, en los cuales suman Argentina, con otros 5 países, y la discusión... No, lo de Milei, ahora vamos. Pero a mí no me gusta atacar tanto a Milei porque creo que tenemos responsabilidad nosotros. Entonces soy más autocrítico en ese sentido, porque para mí es muy fácil criticar a Milei. Yo creo que tenemos que hacernos cargo también yo creo que nosotros lo creamos a Milei en alguna parte. Pero bueno, después podemos hablar... Ese es el peronismo, la última gestión del peronismo. Sí, el peronismo, pero también hay responsabilidad política de muchos de los partidos. Yo creo que acá hay un problema de los partidos políticos que, en vez de discutir programas, doctrina, proyectos de largo plazo, estamos se putean entre sí. Y no solo eso, peor, estamos eligiendo candidatos. Y acá, si no empezamos a discutir sentido, tenemos problemas de fondo. Pero bueno, volvamos después, salgamos del barro local, vamos al esquema internacional. Entonces yo creo que ahí, en este esquema del yuan, se empieza la discusión muy fuerte, no del yuan, sino que los BRICS empiezan a discutir, comerciemos con nuestras propias monedas. ¿Cuál es esta frase de Lula que dice, ¿por qué si China es mi principal socio comercial, uso una tercera moneda de intercambio? Entonces empieza este proceso que en la cumbre de Kazán ya habla de una moneda virtual de los BRICS. Acuérdense lo que le demoró a Europa conseguir el esquema del euro, pero acá estamos hablando de una moneda digital. Y te pongo ejemplos. ¿Qué fue lo que pasó esta semana que fue un bombazo económico para el mundo? Es que empezaron a sumarse... la coincidencia, porque nosotros miramos a Estados Unidos, pero en otra parte del mundo había una transferencia que salía desde los países árabes a China. Mira este dato. ¿Qué pasó que fue muy disruptivo? A este esquema de los 10 países de la ASEAN más China, con el esquema de yuan digital, se sumaron 6 países de Medio Oriente. Y acá fue lo disruptivo, porque si sumás todo ese conglomerado... ¿No lo pudo parar eso? Bueno, escuchen, no pudo parar si sumás ese conglomerado es el 38% de la economía del mundo. Y empezaron con una prueba entre Hong Kong y Abu Dhabi, y hicieron una primera transferencia muy grande, y el código SWIFT tarda de 3 a 5 días. Esto se hizo en tiempo real, en 7 segundos. Se evitaron sin ningún tipo de sospecha de lavado de dinero. Bueno, se evitaron 6 bancos, 6 intermediarios. O sea, hicieron una reducción. Imagínate los bancos a la que deben estar perdiendo. Una reducción del 98% de los costos financieros. Y además usan tecnología blockchain. O sea, es una trazabilidad. Estados Unidos no estaba alerta de, si haces esto, Bueno, yo creo que debe haber una cuestión de inteligencia. Yo creo que Estados Unidos, por eso. Pero Abu Dhabi, el que lo hizo primero, saca los pies del plato en un sentido, ¿no? Bueno, pero escúcheme una cosa. Cuando se suman estos, acuérdense, 6 países a los BRICS, hay 2 países que son determinantes, que es Arabia Saudita e Irán. Acuérdense, ¿y quién media para y abajo está Sudáfrica, que pertenece al Commonwealth, que es raro también. No, por eso, pero no es raro. Acá lo que estamos asistiendo es un declive, un cambio de las reglas mundiales. O sea, acá... Sí, donde el peor negocio es quedarte solo con un bloque. Exactamente. ¿Qué es lo que está haciendo Milei? Lo que está haciendo... yo creo que Milei es peor, porque Milei eligió
subordinarse políticamente como nunca en la historia argentina. Al imperio declinante. Al imperio declinante, pero aparte con es obscena la subordinación. O sea, te ponen aranceles y Milei dice, ya con era más digno Macri. Macri fue y peleó cuando se hizo el arancel del aluminio y del acero y consiguió beneficio. Acá tenemos un presidente que no solo no consigue beneficio, sino cuando vuelven a aumentar el 10% a todos indiscriminadamente, él dice, vamos a adecuar a la normativa argentina. O sea, nos pone a Argentina el peor de los mundos. Y otra subordinación también muy peligrosa, que es la subordinación económica china. Porque si vos liberalizás tu economía, destruís la industria nacional, y créeme que los chinos son hoy, de nuevo, el estado de manufacturas más baratas del mundo, claro. Te destruyen. Pero volvamos al esquema norteamericano. Entonces, este esquema de Trump lo que va a lograr, porque además de todo esto, esta gran transferencia, este gran fortalecimiento que hace, porque de nuevo, ahora Estados Unidos lo pone de enemigo a China, pero primero un gran aliado para frenar a Rusia, precisamente, claro. ¿No? Acuérdense la diplomacia del ping-pong, Kissinger, Nixon, todo este esquema, de nuevo, claro, el corazón industrial de los capitales fue sobre todo mucha industria norteamericana y Alemania, con el esquema de la industria automotriz. Entonces, el freno ahora que quiere ponerle Trump va a implicar, porque hoy el 48% de los bienes manufacturados electrónicos se hacen en China. Entonces, el primer impacto que va a tener Trump es con su población. Claro. La gente le va a aumentar los costos, van a tener que ir como hacemos nosotros, hoy, van a tener que ir a China a comprar iPhone. Hoy trascendió que pusieron aranceles a los laboratorios. O sea, le van a subir el precio de los remedios que se fabrican en India. Todo. Entonces, imagínate. Lo que menos trataron de tocar, porque eso no lo podrían resolver rápido. Ya le subieron de vuelta. Bueno, hoy acaba de decir que subir los aranceles de nuevo. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué China ahora escala? Porque la primera guerra comercial... Porque se siente segura. No solo eso, porque acá el dato para mí más fuerte es ¿quién es el principal tenedor de los bonos del Tesoro norteamericano? El número uno. China. ¿Y qué daño le puede hacer? Viene una curva de repliegue. Imagínense si se desprende el 50%. Entonces, ¿quién tiene la carta ganadora en esta negociación? Al final de camino... Yo solo anuncio, me voy a desentender del 50, digo por la mitad, por decir un número, de los bonos del Tesoro. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa? ¿Se devalúa? Es un descalabro total. Claro. Descalabro total. Si el problema que tiene hoy el mundo es que, como es la moneda patrón... Pero Trump lo tiene que saber, Estados Unidos lo tiene que saber. Bueno, de nuevo, ¿vos creés que este esquema de Excel que arma Trump, que muchos analistas lo hacen la analogía con cuando él recomendaba en el COVID tomar la bandina? Sí, es terraplanismo. O sea, la verdad que es un terraplanismo. Y pensar que vos vas a solucionar con una planilla de Excel. Pero está mucho peor este Trump que el anterior. No sé si cambió el grupo de asesores. Es raro eso, porque tiene más poder. Es un Trump con más poder. Claro. Yo creo que hay una lucidez, porque no me gusta subestimar a nadie, donde él dice, che, estamos en declive. Claro, o sea, defendamos el último bastión. ¿No? El Estados Unidos venía de un problema grave de déficit gemelos. Exacto. Déficit fiscal y déficit comercial. La deuda enorme. Entonces, por más que sea el imperio, estaba en problemas. Sí. Entonces, quería resolver esto. Quiso resolverlo de una manera proteccionista, pero sin tener en cuenta que llegaba tarde a esto. Ahí hay dos problemas. Uno, moral. O sea, el Estado que proponía, de nuevo, las reglas del Bretton Woods se diseñaron en función de Estados Unidos, entonces rompió todas las reglas. ¿Y por qué digo moral? Porque vos eras el protector del libre mercado. Acuérdense, la primera presidencia fue divina. El hecho era Trump rompiendo el Tratado Transpacífico con Shinzo Abe de Japón, el primer ministro de Japón, casi al unísono, y Xi Jinping diciendo, vamos a abrazar el acuerdo transpacífico. Porque además acá aparece, de nuevo, volvemos al capítulo logístico, infraestructura, esta inversión en infraestructura que hace China, como el puerto de Chancay, que va, cuando esté maduro, va a duplicar el PBI de Perú. O sea, Perú crece al 3%, va a crecer al 6%. O sea, va a crecer más que Estados Unidos, gracias a lo que impacta ese puerto. ¿Por qué? Explica eso. A ver, hay mucho debate, y Estados Unidos, la geopolítica de Estados Unidos está muy inquieta con un puerto, un megapuerto que se está haciendo en Perú. Está terminando, ya está funcionando. Lo inauguró Xi Jinping el año pasado en la cumbre de la PEC, porque esto es divino, en una cumbre promovida por Estados Unidos, que fue Biden. Va Xi Jinping, se eclipsa la cumbre e inaugura junto a Dina Boluarte el puerto más grande de la región, todo automatizado, dicho sea de paso, y que tiene un impacto logístico, de nuevo, que va a duplicar el PBI de Perú. ¿Por qué? ¿Pero por qué va a duplicar el PBI de Perú si son mercaderías que se importan? No, por todo el esquema de servicios. O sea, porque vos ahí tenés que... O sea, hoy pensá el impacto que tiene el puerto de Panamá, el canal de Panamá para la economía de Panamá y toda esa región. Casi el 80% del esquema comercial pasa por ahí. ¿Cuál es el mundo más dinámico ahora? Asia.
Entonces, si vos tenés proyectado ese puerto del Pacífico, estas son proyecciones naturales, ¿no? Económicas, un esquema de econometría. Sí, bueno, si ahora, en vez de... ¿Por qué está pasando con Panamá? Un tema climático, ya que le gusta tanto negar el cambio climático a Trump y a Milei, en eso coinciden, ¿viste? Hay un esquema con las catas. Entonces... los barcos, según el tamaño que tienen, no pueden pasar por ahí. Entonces, más allá de que Trump ahora quiera reactivar el protocolo de Carter... A cambio, ahora se pueden hacer megabarcos contenedores. Exactamente, se llaman los New Panama. No tiene un puerto para eso. Esos pueden ir ahí, a Perú sí pueden ir ahora. Obras estratégicas. Argentina tenemos la frontera con Chile, podríamos estar haciendo corredores bioceánicos y empezar a pensar estratégicamente las... Te cuento un dato para que veas lo patética que es la historia. ¿Quién fue el tipo que calculó el costo de hacer el corredor bioceánico ahí a la altura de Las Leñas? No sé. Que fue iniciativa privada del grupo Urnequiano. ¿Quién? Milei. Mirá. O sea, qué paradójico. ¿Con quién lo hizo ese laburo? Con el que fue el primer jefe de gabinete de Milei, no me acuerdo el nombre ahora. Era Pose. Claro, Pose. Con Pose. Ellos dos fueron los encargados de proyectar y sacar los cálculos del corredor bioceánico, que acordate que en una época vos ibas a un aeropuerto y estaba la maqueta. Me acuerdo perfecto. Perdón, yo quiero hacer una consulta que tiene que ver con lo que va a pasar en la Argentina en estos días y el viernes. Sí. Yo vi un comunicado que sacó la República Popular China respecto a las declaraciones de Claver Carone. Uy, vamos a... eso. Está buenísimo. Entonces lo que digo es que le dice, nosotros hemos dado un swap para que el pueblo argentino la pase mejor, esté creciendo y pueda hacer negocios, y vemos que Estados Unidos no hace lo mismo y se lo recomienda. Como casi le recomienda a Estados Unidos que le preste plata a Argentina. Sí, pero al margen de eso, la importancia estratégica que tiene ese swap. Bueno, por supuesto, pero... Bueno, que lo discuten Estados Unidos le dice a la Argentina, abandonen el swap, y China le dice, no se metan con el swap. ¿Qué está mostrando esta declaración de Carone? Esto que estamos hablando, que el esquema central es monetario, no es comercial. Claro. La batalla final es monetaria. ¿Por qué? Porque el primer política de internacionalización del rey de China es el swap. Está bien, ahora espéreme esto. Con muchos países, no solo con Argentina. Pero ¿cómo puede votar China? Porque, a ver, tiene una contradicción ahí. No le habilitaron, le dijeron que le iban a habilitar continuar con las represas, estaba el tema de la energía atómica, todo eso se paró. Entonces está enojada por un lado. Ahora... No está enojada, ahí los argentinos deberíamos estar enojados, porque es obra pública que no se hace para el desarrollo. Pero está bien, pero ¿qué puede pasar con el voto de China? Porque por un lado, si le da plata para que se la fume Caputo, yo voy a estar enojado. De nuevo, en el FMI. Paciencia estratégica, y hay otra cosa. Cuando ¿Qué votaría? Acordate vos la posición de China en el FMI. O sea, está relegada históricamente. ¿Qué pasa? Cuando a China vos la vas acorralando, China crea sus propias instituciones. ¿Qué pasó con el FMI? China creó el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, fortaleció el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Entonces vos tenés ahora dos instituciones que le compiten abiertamente. ¿Pero qué va a votar en el Fondo Monetario? China ya votó, acompañó el esquema de reajustes y repolítica del fondo, porque en eso China... ¿Pero a favor de que Argentina le den los 20.000 palos o no? Yo creo que sí. ¿Que va a votar a favor? Sí, sin duda. Sí, porque es un esquema del directorio. O sea, no hay que confundir o sea, a China, como pasó la vez anterior, no le conviene un descalabro económico. Miren, uno se pregunta por qué si Milei insultó tanto a China, le dio la prórroga de los 5.000 millones de créditos que nosotros habíamos... Y yo te pregunto por qué. Porque vos crees que China quiere ser responsable de un descalabro social de la Argentina. Vos estuviste en la negociación de esa ampliación del swap. Sí. ¿Cómo es una de esas negociaciones? Mira, primero... ¿Cómo es tratar con los chinos? Involucra mucho al presidente, obviamente ayuda mucho el esquema de la empatía, y después tenés muchos trabajos entre los organismos de los estados, o sea, mucha coordinación. Nosotros, la coordinación con PES era total, incluso el presidente se involucró. Acá hay varias, el SWAP te puedo escribir un libro, porque cuando yo llegué a China... o sea que vos sos parte de lo que se está discutiendo en el mundo. No, por eso se puso interesante. Trump lo manda a Claver Carone que le diga a Milei que la corte con el swap con China. China defiende el swap argentino. Yo no creo que vos estuviste en esa negociación. Yo le quiero decir una cosa. La verdad que es impracticable lo que dice Claver Carone, porque sería un suicidio. Yo no creo que la administración Trump quiera que se suicide su mejor alumno. ¿Cómo te van a dar 20.000 palos para pagarle al fondo y decirle que se vaya el único que queda como...? Es impracticable, porque aparte este acuerdo con el fondo va a ser en cuotas. Entonces, si vos retirás 18 hoy más o menos, y fíjate que es equivalente la suma, casi 18.000 millones de dólares. Lo que entra que es lo que sale. Entonces, acá creo que el problema de fondo es este swap crédito, que son 5.000 billones, que China lo prorrogó por un año.
porque el otro swap, el swap total, se vence en el 2026. Pero este año se usa, acuérdate, nosotros usamos la creatividad en un esquema grande de estrés de divisa y dijimos, bueno, ya que tenemos un déficit grande con China, dejanos usar parte de ese swap como un crédito porque obviamente nosotros compramos muchos productos importados para el tema de nuestras pymes. Entonces ese crédito nos sirvió y los chinos después nos lo habilitaron, acuérdense, para pagar la deuda. Porque acá también el que pensaba que el FMI era un organismo técnico, creo que con esta medida, o sea, a nosotros en medio de una elección intermedia, nos exigieron el pago y lo pagamos con yuanes. Estamos hablando con Sabino Baca-Narvaja sobre China, Estados Unidos, el resto del mundo, y nosotros acá, chiquititos, con un presidente que está abrazado al imperio declinante, pero ahora noticias en Splendid. ¿Cuánto tiempo estuviste en China? 4 años. Igual antes yo vengo estudiando China hace 10 años y viajando. ¿Sabes chino? Puedo hablar un poquito. Digo. Claro, sí. Me imagino. ¿Cuál es el chino? ¿Es el dialecto de las variantes del chino? ¿Es el oficial? ¿Cuál es el mandarín? El oficial es el mandarín, pero acá hay un dato muy interesante, que cuando se crea la República Popular China en 1949, Mao hace para mí una de las políticas más importantes y menos visualizadas por el mundo, que es modificar y simplificar el lenguaje. Acuérdense que estaba el chino tradicional y ahora está el chino simplificado, que si para nosotros es difícil el simplificado, no le quiero decir lo que es el universo del tradicional. Es que eso es lo que hizo Turquía en su momento, que Kemal Atatürk cambia el alfabeto, abandona el alfabeto árabe y lo occidentalice. Por eso vos vas a Turquía, tenés el alfabeto occidental, los números occidentales. Lo romaniza. China lo romaniza con doble práctica. Primero, lograr reducir el analfabetismo porque era muy grande. O sea, la burocracia de Confucian era muy eficiente, pero era una élite. Entonces necesitaban cambiar el sistema. Y después, para que Occidente pueda, porque acá hay que verla. ¿Cómo hacen para escribir en un teclado de teléfono? No, por eso, al romanizarlo, vos con por ejemplo... O sea, hay sonidos. No hay sonido. Por ejemplo, vos tenés el pinyin, es el sonido. Por ejemplo, yo me puse un nombre chino, ¿no? Niu Wantao. Niu quiere decir vaca. Entonces, para escribir el vaca, yo te muestro ahora en el teclado. Pones Niu y te aparece el ideograma. Lo mismo con el teclado. Es un teclado adecuado, pero para hacer eso necesitaron hacer este esquema de la romanización del mandarín, que es el pinyin. Por eso, a veces cuando vos decís Pekín o Beijing, Mao Zedong o Mao Zedong, tiene que ver con este cambio, porque cambia también la nomenclatura de muchos de los ideogramas y el sonido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque apenas... Entonces, pero vos en el teclado del teléfono... Te lo muestro, mirá. Vos tenés en el teclado... ¿Tenés un teclado chino? No, lo cambiás en la configuración. O sea, ¿pero que vos mandabas mensajes en chino? Sí, claro. Con eso nos mataste. No, de nuevo, no soy... ¿Ves? Mirá, no importa, pero podés decir hola en chino en el teclado del teléfono. Tuvo 4 años, escúcheme, hasta yo aprendo en 4 años. ¿Cómo no aprendo? No sé. Es el mismo, ¿ves, Roberto? Yo escribo New y ahí me sale el New. Escribo Wang, que es mi nombre. Hablar en el micrófono porque si no te vas de plano. Escribo New y me aparece el ideograma, porque obviamente una cosa es la oralidad, otra cosa es el ideograma es muy complejo. O sea, claro, por eso. Fíjate el tradicional. Entonces, pero vuelvo a tu pregunta. China tiene 56 etnias, grupos étnicos. La mayoritaria es la etnia Han, que ocupa casi el 90%, pero después tiene 55 minorías étnicas, que en algunos casos son 40 millones. Por eso sí, minoría, es enorme, minoría. Que tienen su propio idioma, su propio lenguaje, y que tiene un activo de patrimonio de cuidar eso y mantenerlo. De hecho, tienen... Imagino la variedad de comidas que debe haber, porque nosotros pensamos en la comida china, pero en verdad es la comida cantonesa. Exactamente. ¿Sabes lo que me pasó a mí cuando llegué a China? Me di cuenta que no sabía nada, porque recorrí un montón de provincias, son universos en sí mismos. Estamos hablando de provincias que tienen 100 millones de habitantes, 4 PBI de Argentina, o sea, una escala que... Claro. Y de hecho nosotros iniciamos el trabajo subnacional, porque cuando hermanabas las provincias, te digo, una provincia tiene una escala estatal, y han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, una provincia que se llama Shandong, que es cercana a Beijing, 90 millones de habitantes, 2 PBI de Argentina, donde nació Confucio, es una provincia que tiene, por ejemplo, una empresa provincial minera. En su momento UNIAC hermana San Juan con Shandong, una estrategia para mí muy inteligente, que ahora le están replicando muchos gobernadores, y visita Shandong Gold a San Juan. Cuando ve San Juan dice, tiene oro, que yo, termina comprando la Barrick Gold. O sea, una empresa provincial china compra, y hoy es la que más está invirtiendo minerales en San Juan. O sea, fíjense la escala y la importancia de conocer bien China y armar el esquema Que hablas de minerales. ¿Cuál es tu mirada, que conoces los dos universos, de la batalla del litio?
Primero, tocaste un tema que para mí es muy sensible porque a mí genera una gran depresión en este sentido. Uno de mis objetivos, mis misiones, era reducir el gran déficit comercial que tiene Argentina históricamente, 16 años con déficit comercial con China, producto que vendemos bienes primarios, importamos bienes con valor agregado. Ahora, cuando yo empecé a estudiar esto, digo, pero porque Brasil, Chile y Perú tienen relación primarizada con China, con muchos otros países, pero tienen un gran superávit. No. Pero enorme superávit. Entonces vos ves el volumen comercial. Chile tiene superávit. Escuchá, Brasil, que su primer socio comercial es China, de todo el volumen que comercia con China, el 40% es minerales. Perú, que volvemos a nombrar a Perú, el 89% de lo que comercia es minerales. Chile, el cobre. 83% de lo que comercia es mineral y es cobre. Mi pregunta es, hay algo que no le estamos vendiendo. Le hago esta pregunta. ¿Cuánto es el porcentaje de lo que exportamos nosotros minerales a China? 4%. Entonces tenemos, porque los geólogos dicen, casi la misma cantidad de minerales de cobre, claro, solo por el esquema geográfico, tenemos el doble de litio, exactamente el doble de litio, y tenemos, obviamente nos supera en el triángulo de litio Bolivia, pero la calidad de litio argentino es superior, y en nuestro gobierno, con las complejidades económicas ya sabemos, con el estrés de divisa, conseguimos 5 empresas chinas que vengan a invertir en litio. Que si bien está barato, como China tiene... Pero ahora con el RIGI, ¿por qué no se tiró China en palomita? Muy buena pregunta. Excelente. Yo digo, en palomita. Porque estamos en el peor del mundo, porque vos liberalizás la economía, das todas las riesgas. No vino ni una inversión nueva a China. ¿Pero por qué? Porque ahí Milei se confundió, diría Clinton es la economía, no, en China es la política. Entonces, si vos insultás... No le gustó la política. Insultaste al líder máximo. O sea, el líder máximo no es como acá insultar a cualquier político. O sea, tiene sus consecuencias. Y después no es una cuestión que vos la resolvés diciendo, no, ahora son buenos los chinos. No, tenés que viajar, tenés que poner a los ministerios. Hablamos de la complejidad de la negociación. Bueno, la bestia Diana Mondino, que bueno, un montón de chinos, pero viste que los chinos son todos iguales. Yo la verdad que creía que el peor canciller de historia era Cafiero, que me tocó a mí, y la verdad que Mondino se agarró el oro en 2 minutos. La verdad, se llevó la medalla de oro. Usted, ¿recuerdan los chinos contemporáneos el vínculo de Perón con Mao? Por supuesto. Para nosotros fue un activo la relación del peronismo con... Y yo lo usé mucho. Acuérdese, esta relación con Mao de cartas. Pero después el peronismo mantuvo una relación histórica. Y ahí hubo una cosa que jugó a favor, que es que Alberto, además de presidente, presidía el Partido Justicialista. Entonces fue muy importante en la relación, porque en China, obviamente, el que conduce el Partido Comunista, que créeme que es más importante que... Seguro. Es también Xi Jinping. Entonces acuérdense que nosotros, una de las primeras visitas a China fue en el 2022. En el 2021 China tiene algo que se llama los 3 centenarios, que ahora voy a hablar. El primer centenario eran los 100 años de creación del Partido Comunista Chino, que se dio en 2021. Claro. ¿Quién es el intelectual brillante allá? Me encanta, me están haciendo preguntas para mí muy buenas. Hay un... O sea, ¿quién vale la pena leer? Porque siempre hay alguien. ¿Xi Jinping es quién? Wang Hunin. ¿Existe traducido? Anoten este nombre porque vos generalmente la mayoría de los presidentes chinos fueron ingenieros, ¿no? Y ahora hay una particularidad que Xi Jinping es ingeniero químico, hay una rama de especialización. Pero eso te marca también la filosofía china, y China ya se gradúan por años 1.500.000 ingenieros en China. Acá tuvimos un ingeniero que no anduvo muy bien. Pero lo que te quiero decir es que esto es un activo. Ahora, cuando vos ves el buró, el comité permanente político, que son 7, deberían ser nuevos, pero hace ya bastantes años son 7, hay uno que es filósofo, que es Wang Hunin. ¿Y por qué prestemos la atención a Wang Hunin? Porque Wang Hunin fue a estudiar a Estados Unidos y sacó un libro en el año 91 que está en inglés, se llama America Against America. ¿Por qué digo que esto es un libro que recomiendo para todo el que le interese la política internacional? Porque este libro identificaba ya en el 91, porque China admiraba a Estados Unidos. Claro. ¿Sabes cómo se dice en mandarín Estados Unidos? Mei Wo. Mei lindo, Wo nación. En chino se dice Zhongguo. Linda nación. En Alemania se dice Taguo, nación grande. A Francia se dice Faguo, nación de las leyes. Es muy interesante cómo le ponen. Bueno, la cuestión es que había una admiración por el desarrollo, qué sé yo. Y Wang Hunin pone la primera alerta en el 91. El libro está escrito y le dice: prestemos la atención porque si nosotros tomamos como modelo esta sociedad va inevitablemente, y pone 5 cosas: a la fragmentación, a la disolución, al esquema individual de una manera desorbitada, a un consumo, al esquema de guerras interraciales. O sea, hace un reflejo muy interesante de todo. Y de nuevo, este Wang Hunin es el que uno de los corazones intelectuales que desarrolla todo este concepto de el socialismo con características chinas, profundiza la etapa de modernización. Sí, no, ahí lo fascinante es el equilibrio entre Estado y mercado.
que los tipos han logrado. No, más que fascinante, vos tenés 3 líderes muy importantes en China, ¿no? Deng Xiaoping, Mao Zedong, que es el que funda y crea la República Popular China. Deng Xiaoping es que hace en el 78 la gran reforma económica de apertura. Economía mixta. Yo no diría giro capitalista, ¿no? Porque es una economía en realidad, mixta, digamos, él ¿no? utiliza, el término es, abraza las herramientas de mercado, pero nunca dejan de estar conducidas bajo el Estado, ¿no? Es decir, que de nuevo, Estados Unidos primero esto lo promueve y después lo condena diciendo, no, está el Estado detrás, pero ya sabía, si te armó las zonas económicas especiales, te las promovió el Estado. O sea, pero bueno, de nuevo, cambia la vara en función de los intereses personales. Y el otro presidente para mí, que está a nivel otras, es Xi Jinping. Son estos los 3 más importantes, ¿por qué? Porque su pensamiento está plasmado en la Constitución china. Pero hay 2 intermedios que también es muy interesante, que uno es Jiang Zemin, que vos pusiste que él tira un concepto que se llama la triple representatividad. ¿Por qué? Porque hay que entender que la filosofía que nutre a los chinos y al comunismo es el marxismo. Entonces tenía una connotación con el empresariado. Y acá ellos hacen esta reinterpretación que dicen, no, si el empresario abraza las consignas del comunismo, bienvenidos a ser parte del comunismo. Se llama la triple representatividad. ¿Cómo ascendes en política? Si con los como no hay partidos políticos y no hay un solo partido, claro, ¿cómo va ascendiendo una persona para hacer... ¿Cómo dirimen? Son todas preguntas excelentes. El Partido Comunista Chino es un partido de élite, muy, muy cerrado y con muy pocos miembros. Vos vas a decir, tiene 96 millones de afiliados, voy a decir, es un escándalo. Para 1.440 millones de habitantes, créanme que es chiquito, y el acceso no es fácil. Tenés un esquema de exámenes permanentes, de formación, y Morales ni te cuento. O sea que no es un tipo que pinta paredes. No, primero, nunca se te puede dar como acá que de panelista presidente. O sea, es muy... Pero ¿cómo disputás el crecimiento adentro? Bueno, tiene que ver mucho con el ejercicio de tus resultados, como todo en China. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para Xi Jinping, para ser presidente, antes gobernó 7 provincias en China. Y antes administró un montón de lugares. Y en la carrera administrativa tenés que haber administrado gobiernos locales, tenés que haber estado en lugares administrativos públicos muy importantes, y a vos te van a medir, te mide y te evalúa el partido por cómo te fue en las provincias más desfavorecidas. O sea, Xi Jinping gobernó una provincia muy importante para Argentina, que es Fujian, porque era una provincia muy pobre, porque el 90% de la migración china que hay acá en Argentina viene de la provincia de Fujian. Y vos sabés ahora Fujian, porque cuando yo me reí eso, porque cuando estaba en este programa de reducción de la pobreza en China, porque, de nuevo, este gran crecimiento económico, esta gran reforma de Deng Xiaoping también generó muchas asimetrías. O sea, China ya tiene 5 millones de millonarios, un nivel de consumo enorme, una cultura apegada al consumo del té, que ahora es la que más consume café en el mundo, la que más consume de cerveza en el mundo. O sea, un montón de productos occidentales que, si vos tuvieses un esquema inteligente y haces una buena caracterización del orden internacional, Argentina debería estar duplicando las exportaciones, con ingresos enormes. O sea, hay que cambiar la mentalidad, no es de achicar, sino de ampliar. Después, por supuesto, tenés que mejorar las instituciones del Estado. Yo hice un diagnóstico terrible de nuestra Cancillería, ¿no? Que creo que Argentina ya debería tener a esta altura un Ministerio de Comercio. O sea, si querés duplicar tus exportaciones. Fuerte. Claro. Como y no entendían nada. No, y vos tenés, fíjate este dato. Cafiero le pegaste fuerte recién. Sí, porque él, fíjense, yo anuncié a mi gobierno, a las autoridades, que Argentina iba a ingresar a los BRICS en el año 2023 y que era importante que esté la Argentina presente para esa cumbre, porque era un hecho histórico para el peronismo, para la política argentina y para, fíjense, qué determinante para este nuevo orden mundial. Cafiero desestimó la participación del presidente porque él tenía otra información. Yo lo que creo que pasó es que tenía tan poca formación del sistema internacional que se recostó en el esquema diplomático, y si vos lo conducís en el mundo diplomático, te conducen a vos. Y acuérdense que Argentina ya intentó ingresar a los BRICS, pero el esquema Itamaraty en su momento. Claro. Entonces, en esta etapa, fíjense, en el momento que Argentina ingresó a los BRICS, no estaba el presidente, no estaba Cafiero, no estaba Todesco, o sea, no hubo representación argentina. Bueno. O sea, Sabino. Pero acá hay, de nuevo, Argentina tiene 30 embajadas en Europa, 15 en Asia. O sea, tiene un área que trata China que se llama Diallo, que es Asia y Oceanía. O sea, cuando tenés un área de América del Norte que se dedica a estar... Sí, eso es lo que segundo socio comercial. Le vendés más y no tenés gente. Entonces es una vergüenza. Tenemos que trabajar y discutir el rol de también nuestra organización. Gracias por venir, gracias por la paciencia de que te preguntamos de todo, así que muchas gracias. No, podría estar hablando... No, la pasamos muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sabino Bacanar Baja fue embajador en China, lo tenemos acá secuestrado hace más de media hora.